Es 6 de abril de 2012, una noche común en Creek-Wastad, un pequeño pueblo del interior de Sudáfrica donde todos se conocen, y nadie cierra las puertas con llave. En la hacienda Nowehoke, la familia Steenkamp termina el día como siempre. Deon, el padre respetado, Christel, la madre que construyó todo con sus propias manos. Martela tenía solo 14 años y mucha vitalidad, y Don, el hijo callado, 15 años. De pronto disparos suenan en la oscuridad. Un adolescente entra corriendo a la comisaría local, cubierto de sangre de pies a cabeza, totalmente desorientado, gritando por ayuda. Le dispararon a mi familia, todos murieron. El único sobreviviente es el propio chico, que acaba de llegar. Pero lo que la policía encontró en esa granja después cambió para siempre la vida de ese tranquilo pueblo y reveló a un monstruo que nadie imaginaba que existía ahí. Soy Marcos Campos, bienvenidos. Si te interesan historias reales y casos criminales, suscríbete y sigue el canal. Cada semana hay al menos 3 episodios largos. Hazte miembro si puedes, eso me ayuda mucho. Si no, solo deja un like y un comentario, aunque sea un emoji. Mensajes dados, vamos a los hechos. En la hacienda Nowehoke vivía la familia Steenkamp. El padre Deon era un agricultor exitoso, respetado, heredero de una tradición que ya venía de generaciones. La madre de la familia, Christel, había construido algo propio, una marca de galletas artesanales que creció tanto que empezó a venderse en grandes cadenas de supermercados. Tenían dinero, tenían estabilidad y a los ojos de quienes estaban afuera tenían una vida prácticamente perfecta. Aún así, no eran una familia ostentosa, vivían bien, con comodidad, pero de manera discreta. Los hijos completaban el retrato. Martela, de 14 años, era alegre, comunicativa y llena de energía. Don, un año mayor, era lo contrario. Reservado, callado y muy dedicado a los estudios, el alumno favorito de los maestros. Deon, el padre, era muy activo en la comunidad y en la crianza de sus hijos. Daba clases de equitación para jóvenes. Fue diácono en la iglesia local y llegó a ser director de una secundaria de la región. Christel y Deon se conocían desde adolescentes. Ella provenía de una familia humilde y tras casarse, creó con esfuerzo el exitoso negocio de galletas que mencioné. La crianza era estricta. Ambos estudiaban en un internado. Las calificaciones altas y el buen comportamiento no eran opcionales. Nada de fiestas, dormir fuera ni amigos en casa, disciplina y reglas. Para la ciudad, los Steenkamp eran ejemplo de familia unida, respetada y sin conflictos, hasta que el 6 de abril de 2012 todo cambió. Esa noche, un adolescente condujo solo hasta una caseta de la policía local. Él era Don Steenkamp, 15 años, aterrorizado, cubierto de sangre, en pánico y desorientado. Entró gritando pidiendo ayuda. Dijo que le habían disparado a su familia, dijo que todos estaban muertos. Cuando los policías le preguntaron de quién era la sangre en la ropa de ese chico, él respondió que era de su hermana, Martela, que según él acababa de morir en sus brazos. Dijo que al llegar a casa halló a sus padres y hermana baleados. Intentó ayudarlos, pero al ver que no había nada que hacer, tomó el auto de su padre y buscó ayuda. Los policías siguieron a Don hasta la hacienda de su familia, y lo que encontraron ahí fue una escena tan violenta que marcó incluso a los agentes más experimentados. Después de todo, era una ciudad pequeña, de cierto modo rural, no había tantos crímenes ahí, y mucho menos de esa magnitud, una masacre familiar. Deon, Christel y Martela fueron hallados muertos en su casa. La tranquilidad de Creek-Wastad nunca volvería a ser la misma después de eso. La pericia entró a la casa pocas horas después. En los primeros levantamientos, los investigadores identificaron algo crucial para el caso. Las armas usadas en el crimen no vinieron de fuera.
Los disparos habían sido hechos con las armas de la casa. Ambas pertenecían a Dion Steenkamp y se guardaban dentro de la misma casa. Dion recibió 3 disparos, uno en el hombro derecho y 2 en la cabeza, detrás de la oreja y en la parte trasera del cráneo. Además, los peritos encontraron lesiones contundentes en su cabeza, como si hubiera sido golpeado antes o durante el ataque. Crystal recibió 2 disparos, uno por el frente y otro en la parte trasera de la cabeza. Pero fue Martella, la hija menor de la pareja, quien sufrió la violencia más extrema. Ella recibió 4 disparos, 2 en el pecho y 2 en la cabeza, y al igual que su padre, también presentaba marcas de golpes en la región del cráneo. La conclusión de los peritos en ese momento fue que esas agresiones fueron hechas con las propias armas del crimen, usadas como objetos de violencia contundente para esa agresión. Cuando los exámenes detallados estuvieron listos, el caso tomó otro rumbo, con más peso. Los informes señalaron que Martella había sufrido violencia sexual pocas horas antes de morir. Pero no era la primera vez, porque había cicatrices antiguas, ya curadas, al menos en la piel, compatibles con abusos anteriores. Esto indicaba que la niña sufría violencia desde hace tiempo. La pericia también reveló algo clave sobre la dinámica del crimen. Dion y Crystal, la pareja, murieron prácticamente al mismo tiempo, pero Martella no. Ella aún sobrevivió por algún tiempo después de los disparos. Aun con todo eso, algo no tenía sentido. En ese caso, la familia no tenía enemigos, era querida por la comunidad, no había amenazas, conflictos públicos ni ningún historial de violencia. La policía, sin motivo aparente, siguió la hipótesis más común en esa región. Tal vez un robo que salió mal, un robo seguido de muerte o un latrocinio. En ese momento, Don Steenkamp fue llamado a declarar formalmente. Según él, el día había sido absolutamente normal. La familia fue a la iglesia, regresó a casa y todos almorzaron juntos. Después contó que cabalgó con su hermana. Por la noche, el padre se sentó con Martella a ver televisión y la madre usó la computadora, como de costumbre. Don comentó que se unió, pero no le agradó lo que veían en la televisión. En ese momento, según él, el padre le pidió que fuera al granero a arreglar unas lámparas, y él fue mientras estaba en el granero. Él afirmó haber escuchado los disparos allá en la casa. Dijo que se asustó mucho, tuvo mucho miedo y entonces decidió esperar unos minutos antes de regresar. Estaré ahí. Entonces, el motivo por el cual él fue la única víctima sobreviviente, cuando el chico finalmente regresó a la casa, encontró a la familia tirada en el suelo. Don contó que se dio cuenta de que solo Martella seguía con vida, la abrazó y poco después ella murió en sus brazos. Según el propio Don, las armas usadas en el crimen estaban tiradas en un área de tierra cerca de la puerta de la casa. Recogió las armas, subió al auto de su papá y fue a la policía por ayuda. Debido a la brutalidad del crimen y a la cantidad de exámenes periciales, el entierro tardó más de lo normal durante ese periodo. Todos veían a Don como parecía, un adolescente devastado que lloraba y era consolado por sus abuelos. Parecía un chico de 15 años que perdió a toda su familia en una masacre. Pero esa imagen pronto comenzó a desmoronarse rápidamente, poco después del entierro de la familia. Profesores y compañeros notaron un cambio brusco en el comportamiento de Don. Parecía mejor, más comunicativo, más confiado. Era como si se hubiera quitado un peso de los hombros. Hacía amigos fácilmente, algo muy distinto al chico reservado que era antes. Por primera vez, comenzó a ser visto como popular en la escuela. Incluso participó en competencias de equitación montando el caballo que fue de Martella. Mientras tanto, otra decisión generaba cuestionamientos en el caso. En el testamento de los Steenkamp, los padres nombraron a un amigo de la familia como tutor legal de sus hijos si algo les pasaba. Ese amigo rechazó la petición y dijo que Don debía quedarse con su familia, pero Don no aceptó. Él solicitó que su tutor fuera el entrenador del equipo de fútbol de la escuela, una persona que, curiosamente, no tenía una buena relación con su padre. En ese momento, creo que la mayoría construimos los eslabones de una cadena criminal, ¿cierto? Quizá detrás de todo están los elementos psicológicos.
y todavía no sé qué va a pasar. Pero en un momento anterior, ahí me quedé cuestionando sobre esa cicatriz, esas marcas de abusos sexuales anteriores a la comisión del crimen. Tal vez podría dar lugar a la idea de una venganza, tal vez, ¿no? Bueno, vamos a ver qué revela la investigación para nosotros. Bueno, incluso con esa actitud insólita, yo diría de Don de querer que el profesor, el entrenador del equipo, fuera su tutor legal. Los abogados comprendieron y atendieron la solicitud, mientras la hipótesis de robo seguido de homicidio se desmoronaba. No tenía el menor sentido. No se había robado nada de ahí. El dinero seguía en el lugar, celulares, computadoras, objetos de valor, nada, todo permanecía ahí a la vista de todos. No había señales de pelea en la casa y los perros estaban sueltos, vivos y sin heridas. En los robos de esa región era común que los criminales envenenaran a los perros antes de actuar, pero ahí nada de eso había pasado. La policía empezó a considerar la otra posibilidad que les mencioné. Venganza. La pregunta era, para quien no sabía hasta entonces, ¿no? De esos supuestos abusos. ¿Venganza de qué? ¿Por qué? ¿De quién? No había respuesta, y un detalle incomodaba a los investigadores desde el inicio. Si el crimen lo hizo alguien externo, ¿por qué solo Don sobrevivió? ¿Por qué, no según el testimonio de Don, él estaba en el granero y luego fue allá, se escondió por miedo? Si fue un ataque intencional, ¿por qué nadie buscó al chico cerca? Sin avances concretos, entonces empezaron a surgir rumores. El más cruel sugería que Don, al saber que no era hijo biológico, se enfureció y mató a su familia. Los rumores se extendieron por la escuela. Los compañeros lo rechazaron y los padres presionaron a la dirección para expulsarlo. Don llegó a ser suspendido por un corto periodo, pero terminó regresando, ya que oficialmente todavía no era considerado sospechoso de absolutamente nada. Con el paso de las semanas, la imagen de Don como solo una víctima empezó a resquebrajarse. Detalles que al principio parecían irrelevantes comenzaron a incomodar a los investigadores. Uno de ellos salió a la luz por un policía que atendió el caso esa noche. Recordó algo extraño mientras la policía seguía en la casa lidiando con los cuerpos. Don preguntó con calma cómo funcionaba el proceso para recibir la herencia familiar. Además, durante el tiempo que permaneció en el lugar, él se bañó y se cambió de ropa. Al analizar la ropa que él usó la noche del crimen, los peritos hallaron residuos de pólvora. Don dijo que eso tenía una explicación sencilla. Dijo que había practicado tiro durante toda la tarde, algo común en esa región donde los jóvenes tienen acceso a armas desde temprano. Pero había otro problema. El patrón de las manchas de sangre en su ropa era compatible con la posición de quien dispara, no solo de quien presta auxilio. La camisa que él llevaba estaba rasgada y había manchas de sangre en el granero, donde dijo estar al oír los disparos. Otro detalle también llamó la atención. El mismo día del crimen, Don empezó a acusar a un compañero de la escuela, sin ninguna prueba, sin más ni más. Él mandó mensajes diciendo que el ADN de ese chico estaría en la escena y que era el verdadero culpable de la muerte de la familia. Eso pasó antes de cualquier resultado pericial oficial. Para los investigadores, esto fue una señal clara de desesperación o de intento de desviar la atención. Poco a poco, las piezas se encajaban y los eslabones se cerraban. 4 meses tras el crimen, en agosto de 2012, Don Steenkamp fue arrestado por 3 homicidios y violencia sexual. Inicialmente, el juez negó cualquier posibilidad de fianza y determinó que él permaneciera detenido hasta el juicio. La defensa apeló y otro juez otorgó la libertad bajo fianza. Con condiciones estrictas, clases en casa y supervisión constante del tutor legal. Así pasó el tiempo y el juicio comenzó el 11 de marzo de 2013. Desde el inicio, Don afirmó ser inocente. Durante el proceso, escucharon a 91 testigos, peritos, policías, profesores, compañeros y forenses. La investigación reveló que solo había marcas de los neumáticos del auto de la familia, sin señales de otros vehículos ni huellas extrañas. La pregunta era simple, entonces, y hasta porque no dejaba de ser perturbadora, ¿cómo alguien de fuera habría llegado hasta esa casa? También surgió otra duda.
¿Por qué Don no llamó a emergencias justo cuando escuchó los disparos teniendo su celular? Una llamada podría haber traído ayuda más rápido, tal vez incluso haber salvado a alguien. Aún así, él prefirió esperar y después conducir hasta la policía. Don se defendió diciendo que entró en pánico y creyó que todos estaban muertos, pero los peritos lo refutaron. Martella seguía viva cuando él llegó a la casa y había más. Los exámenes confirmaron que el último abuso sexual a Martella fue unas 12 horas antes de su muerte. Las cicatrices mostraban que no era un caso aislado, como mencioné. Se analizaron 3 hipótesis. La primera, que el padre abusaba de la hija desde hace años. La segunda, que Don y Martella mantenían una relación sexual recurrente. La tercera, las lesiones pudieron ser causadas por factores naturales o autolesiones, pero esta última se descartó tras exámenes detallados. El juicio duró más de 5 meses y la reconstrucción de la acusación fue devastadora, según los investigadores. Tras volver de la iglesia, Don y Martella salieron a cabalgar y ocurrió otro abuso. Esta vez, Martella reaccionó y dijo que les contaría todo a sus padres. Luego, sentado junto a su padre viendo la televisión, Don empezó a pensar que la revelación era inminente. Movido por el miedo, fue al cuarto de sus padres y tomó las armas de Deon. Atacó primero a su madre y John trató de defenderla. Sujeto a Don de la camisa, lo que explicaría el desgarro. Luego Don disparó a su padre y después a su hermana. Martella logró correr al granero, donde ambos pelearon cuerpo a cuerpo. Al final, Don la llevó de regreso a la casa y le dio el último disparo. Si encontraron sangre en el granero, la hipótesis de los investigadores tiene mucho sentido, ¿no? En agosto de 2014 se anunció el veredicto. Don Steenkamp fue hallado culpable de los 3 homicidios y de violencia sexual contra Martella. La sentencia, 60 años de prisión en régimen cerrado. En realidad, hubo penas separadas, 20 por cada homicidio, más otras penas por el abuso. En fin, había otros delitos en juicio, pero en resumen, le dieron 60 años. La defensa afirmó que apelaría, pero durante muchos años nada cambió. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Esta historia aún no ha terminado. Años pasaron desde el juicio, el tiempo avanzó, la vida siguió, al menos para algunos. Sin embargo, en Grygvastad, el nombre Steenkamp nunca fue olvidado. En diciembre de 2025, el caso volvió a los noticieros. El condenado por el asesinato de sus propios padres y de su hermana, ahora con cerca de 30 años de edad, fue llevado nuevamente ante un consejo de libertad condicional. Y esta vez la solicitud fue aceptada, lo que da a entender que hubo otras solicitudes durante todo ese tiempo. La noticia, claro, cayó como una bomba en la comunidad. Viejas heridas fueron tocadas y se abrieron. El miedo volvió, la indignación, claro. Evidentemente también, porque para mucha gente, no importa cuántos años hayan pasado, no existe tiempo suficiente para borrar lo que pasó en esa hacienda. Y queda la pregunta que hasta hoy resuena en esa ciudad pequeña, silenciosa y rural. ¿Cómo alguien que destruyó a su propia familia puede algún día volver a vivir en libertad? Hay una simbología muy grande ahí, ¿verdad? Creo que va mucho más allá de esos argumentos superficiales y ofensivos que muchas veces o eventualmente recibo como portavoz de las historias aquí. Hay una simbología, ¿verdad? Pero me gustaría saber qué piensas al respecto. Trazando un paralelo aquí, recordemos el caso más famoso de Brasil, tal vez, Richthofen von Richthofen. Es razonable que una persona que participó activamente en la manipulación, en la planificación de la muerte de sus padres de una manera tan brutal, violenta y sobre todo cobarde, esté en libertad, que esté cumpliendo su condena en régimen abierto. ¿Tiene algún sentido lógico en una sociedad que carece de seguridad, que necesita transmitir la percepción de que brutalidades como esta no quedarán impunes? Muchos, a veces, en los insultos que me dirigen dicen así: ve a estudiar, punitivista y bla bla bla.
Pues sí, Susane, creo que estudió bastante, ¿no? Mucho más que yo, porque yo soy hijo de un chofer de autobús y una empleada doméstica. Ella debe haber estudiado mucho más, pero aún así tuvo disposición. Maldad, hacer el mal solo por hacerlo. Ahora está ahí, libre y suelta. Incluso con la red social creciendo muchísimo, ¿no? Es algo surrealista, para mí al menos, es surrealista. Si hay alguien que no está de acuerdo, lo siento, pero para mí es surrealista. Y me hizo recordar ahí, ¿no? Necesitaba hacer esa correlación, porque allá aparentemente las personas de esa comunidad tienen esa misma percepción. Existiendo la posibilidad de que ese muchacho salga después de tan poco tiempo, bueno, no es solo una posibilidad. Él salió, según las últimas noticias, está en libertad condicional. Bizarro, bizarro. Pero quiero saber una vez más, te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Gracias por acompañarme. Un beso del pelirrojo. Hasta la próxima.